acompañados, agradecidos. Amén, gloria a Dios. Tenemos alabanza que cantábamos hoy cuando el Señor dice que Dios está llamando a la guerra. ¿Sí? La palabra, o sea, detrás hay una guerra espiritual que nosotros no vemos. Hay una guerra espiritual que nosotros no vemos. Y esto sucede no solo aquí, sucede en nuestros hogares, ¿sí? En nuestros colegios, en nuestros trabajos, en todo lugar hay una guerra espiritual cuando usted decide escuchar una alabanza, o decide leer la palabra, ¿sí? Cualquier cosa que usted quiera hacer, ¿sí? Inmediatamente el enemigo ataca. Esto es muy entendible cuando, no sé si usted se ha dado cuenta, las cosas que a uno le gustan, uno puede pasar hora, 2 horas, ¿sí? En el estadio, ¿no es cierto? Un solazo, ¿no? Con voz, a veces sin plata, pero ahí, ¿no? 45 minutos y gritando y parándonos y alentándose, casi 2 horas ahí. Pero cuando el Señor nos manda así de pronto a escuchar una prédica en la televisión o leer la palabra, inmediatamente sí, el desgano. Sí. Ay, es que me duele la cabeza, 5 minutos de lleno. No, ya le duele la cabeza, ya le interrumpe a alguien, ¿sí? Si se da cuenta que enseguida es, ya voy a hacer, y uno deja de hacer las cosas. Si les llaman en medio partido Liga Barcelona y le dicen algo, ustedes no le contesto, ¿sí? Pero usted está leyendo alguna cosa, algo del Señor, inmediatamente deja y recurre a hacer las cosas o deja de hacer las cosas, y así es como sucede. Así que el Señor nos está llamando a la guerra, y para estar en la guerra Él dice que nos ha dado las armas, nos ha dado no armas carnales, sino armas espirituales poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Derribar, escuche esta cosa, que una pared no cae si es que usted no la derriba. ¿Sí? Esto es personal. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que es el Espíritu Santo, que es el hermano, que es el pastor. Esto, las barreras que hemos puesto las hemos levantado nosotros. ¿Sí? El no puedo, es demasiado duro, es que no. Quites esa idea de la cabeza y diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí esas barreras, esa es un arma poderosa que usted debe tener. En el libro de Levítico 17:11 vamos a hablar hoy un poco sobre la sangre. Qué preciosa sangre, de verdad. El tema de la sangre es inmenso, podríamos predicar meses, porque es hermoso, ¿sí? El libro de Levítico, el capítulo 17, 11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar y por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre, ¿sí? En el Antiguo Testamento, expiación tenía como significado, y hasta ahora tiene, cubrir. Por medio del sistema de culto o sacrificios con que el Señor estableció, los pecados de la humanidad eran cubiertos por la sangre de animales inocentes. Eran solo cubiertos. Tomen en cuenta esto, que no eran quitados, eran solo cubiertos. Cuando usted hay una mancha en una camisa así, y usted tal vez con jabón la puede disolver un poco, pero aún así se sigue viendo. Usted necesita de algo más fuerte para quitar esa mancha. Y esa mancha de nuestro pecado solo podía ser quitado a través de la sangre de Cristo Jesús. Solo esa sangre, la sangre de los animales, de los machos cabríos, ¿sí? Solo tapaba, cubría el pecado del pueblo. Amén. Amén. Entonces dice que el pago, ¿sí? del pecado es muerte. El pago del pecado es muerte, ¿sí? Pero también debía haber una muerte, como siempre había. El animal no es que solo le hacían, ¿sí? Cogían una jeringuilla y le sacaban la sangre y así ponían, ¿no?
El animal, ¿qué tenía que pasar? Morir. ¿Sí? Así que por esta situación, los animales, ¿sí?, tenían que morir, porque el pecado que nosotros o el pueblo había cometido, ¿sí?, era un pecado que debía ser pagado por un precio, y el precio del pecado era la muerte. El pueblo de Israel, si es que no había este proceso que el sacerdote hacía, el pueblo de Israel hubiese desaparecido, porque Dios hubiese cobrado la vida de cada uno de los pecadores, ¿sí? Porque es muerte. Al animal lo sacrificaban, y una vez que lo sacrificaban, cogían esa sangre, y con esa sangre, sí, el sacerdote hacía todo el ritual, ¿sí?, para expiación del pecado del pueblo de Israel, ¿sí?, y de su propia vida también, porque incluso la palabra en Levítico dice también de nuestra propia vida. Entonces todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por Dios. Esto no era establecido por el hombre. Dios exigía que debía haber muerte, ¿sí?, de un animal para el perdón de los pecados, ¿sí? No era tortura al animal, no era dejen encerrado al animal, no era cuelguen al animal, no, el animal tenía que ser sacrificado, porque Dios así lo exigía, ¿sí? Y todos sabemos que el Antiguo Testamento no es que está abolido. Todo lo que el Antiguo Testamento es a nuestra vida es igual, porque todo pecado que nosotros cometemos, ¿sí?, todo pecado que nosotros cometemos, ¿sí?, es un pecado que nos conduce a una muerte, y una muerte espiritual. Deje usted de asistir, como yo le he dicho, deje usted de asistir una semana, 2 semanas, 3 semanas, y va a ver que su vida ya no es igual con la que estuvo hasta el último día que se congregaba, que asistía. Esto es igual, mire, que conversé con una persona que estoy entrenando, y hay personas que, vean, tienen una vida de 8 años ahí en la Carolina, consecuentemente. Y yo le digo, ¿qué es lo que sucede con una persona que deja de entrenar? Me dice, Fabián, usted deja de entrenar así, haya entrenado toda su vida, 15 días, y todo su entrenamiento de 8 años, a comenzar de cero. Es igual en la vida espiritual. Usted tiene que comenzar de cero. ¿Por qué? Porque ya no estuvo orando, ya no estuvo escuchando alabanzas, porque ya no estuvo leyendo la palabra, porque no se estuvo congregando, porque no estuvo, sí, teniendo una relación con el Señor, con los hermanos. Por tanto, su vida espiritual vino a decaer, su luz vino a retraerse, ¿sí? Por lo tanto, en usted hay una lucecita que necesita nuevamente de la palabra, necesita nuevamente usted alimentarse, comer de la palabra del Señor, para que nuevamente vuelva usted a sentir en su corazón, ¿sí?, ese ardor, ese deseo, ese anhelo por las cosas del Señor. Vemos, mis hermanos, que el sacrificio enseñaba a las personas que el Señor es santo, ¿sí?, que por lo tanto un acercamiento hacia Dios no podía haber del pueblo de Israel si el pueblo de Israel no había sido cubierto sus pecados por la sangre de los machos cabríos, ¿sí? Tenía que Dios hacer un perdón a través de ese sacrificio. Entonces el pueblo de Israel podía tener este acercamiento hacia Dios, igual al tiempo de hoy. Nosotros sin la sangre de Cristo Jesús no podemos acercarnos al lugar santo y al lugar santísimo. Recuerde que la sangre está en el altar, ¿sí? En el altar de sacrificio ahí está la sangre, ¿sí? En el altar de sacrificio ahí está el fuego. Dice que el fuego del Espíritu Santo consume, quema, prueba, ¿sí? ¿En qué está hecho las cosas que nosotros hacemos para el Señor? Porque nosotros a veces podemos equivocarnos y hacemos muchas cosas en nuestras fuerzas, en nuestra mente, ¿sí? Pero dice que el fuego lo prueba todo. Y el fuego, cuando el fuego cae, dice que cuando las cosas están hechas en 3 materiales, en madera, heno y hojarasca, el fuego lo consume y no queda nada de la obra, de las cosas que usted quiso hacer.
Pero si en verdad las cosas están hechas como el Señor nos ha enseñado, porque Él dice que todas las obras Él las preestableció para que nosotros anduviésemos en ellas, estas obras son hechas en oro, plata y piedras preciosas. Ahí ya vemos una gran diferencia, mis queridos hermanos, sobre cómo el Espíritu Santo actúa sobre nuestra vida. Era necesario, mis queridos hermanos, que solo a través del derramamiento de sangre, ¿sí? Tenía que haber derramamiento de sangre. Tomen en cuenta esto. Miren, mis hermanos, que dice que el pueblo de Israel, cuando vino una de las plagas, que era el ángel de la muerte, que iba a matar a cada primogénito de tanto de Israel como de Egipto, ¿sí? Porque lo dijo así el mismo faraón, y consigo prácticamente condenó a su hijo. Entonces dice que Dios mandó a que en todas las puertas, ¿sí? En los lindeles de las puertas, se ha puesto la sangre de un cordero, de un macho cabrío, sí se ha puesto en la sangre. La pregunta es, la sangre también podría haber sido puesto en una mesa, un mantel blanco, un tazón bonito y puesta ahí la sangre, pero no pasaba nada. Si venía el ángel de la muerte, igual el primogénito moría. El significado, porque en los lindeles, antes las casas antiguas tenían una viga principal sobre las puertas. Esta viga estaba en la parte, ¿no es cierto?, alta. El significado es que siempre la sangre de Cristo tenía que ser levantada, ¿sí? Levantada. El símbolo de que la persona tenía que coger el hisopo, levantar la sangre y poner sobre los lindeles de la puerta del pueblo de Israel. Y el ángel de la muerte pasaba y no podía, porque dice que pasaba sobre las casas. ¿Sí? Verá que la palabra dice que no es que el ángel de la muerte, en las películas vemos, ¿no es cierto?, pasa por la calle, decimos, ¿no es cierto?, así lindo, ¿no? Pero pasaba sobre, ¿no es cierto?, cubría tratando, ¿no es cierto?, de buscar una manera de matar. Pero como estaba en esta sangre, ¿sí?, puesta, levantada, el enemigo no podía hacer nada, ni puede hacer nada. Qué importante es, mis hermanos, en la mañana levantar esa sangre del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Y decir, Señor, en verdad me cubro. Como dice, qué precioso, ¿no es cierto?, porque hay una sangre derramada y hay una sangre rociada. Habíamos explicado la diferencia, ¿no es cierto?, entre la sangre derramada y la sangre rociada. Decíamos, Señor, rocía nuestro corazón, rocía nuestra vida, porque el rocío es, mis hermanos, como una ducha. No sé si usted ha visto la ducha, cómo cae, ¿sí? El rocío en la mañana usted le ve que cae en toda la esplendor de la naturaleza, ¿sí? Es un rocío que si usted permanece mucho tiempo ahí, ¿no es cierto?, usted termina empapado prácticamente. Ese rocío, eso es lo que necesitamos nosotros cada mañana, que el Señor rocíe nuestra vida, que el Señor proteja nuestra vida con esta sangre preciosa que el Señor nos ha dejado. Un día dice que Juan el Bautista estaba en el Jordán, ¿sí? Y alzó la mirada, dice, y alcanzó a ver a Jesús. Inmediatamente lo que dijo fue, busque el libro de Juan 1:29 y mire lo precioso que es. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le dijo, ahí viene Jesús. Dijo, el Cordero de Dios. Había un cordero, sí, un animal que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tenía que ser sacrificado. Pues Dios se proveyó de un cordero santo. Y ese cordero era su Hijo. ¿Sí? Y mire que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que debía ser sacrificado. La gran diferencia, mis hermanos, la gran diferencia es que a los animales no los torturaban, no los flagelaban, no los crucificaban. Al Señor Jesucristo sí. ¿Por qué, mis hermanos? Vean,
el enemigo de nuestras almas siempre está tratando de vencernos. Siempre Él no va a decaer, Él no va a dejar de decir, no, este ya le dejo. No tiene piedad. No, vea, la palabra del Señor dice, el que se crea grande, el que se crea fuerte, cuide de no caer. Así que, pastores, mis hermanos, pastores, preciosos siervos del Señor, se han dejado tentar, ¿sí?, por mujeres, los han encontrado en hoteles con niños, con jovencitos, y su testimonio, en ese tiempo, Jimmy Swaggart, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Ese varón, vea, yo me acuerdo, yo no era cristiano, pero yo cuando veía así, pero multitudes, miles de personas, sí, predicaba la palabra. Pero yo quiero que diga una cosa, la gran equivocación que hizo en ese tiempo el hombre fue juzgarlo, ¿sí?, y prácticamente, no sé qué sería de la vida de ese varón, si se fue al mundo, si se extravió, si se perdió. La palabra del Señor nos dice que nunca nosotros hemos sido aquí puestos para juzgarle a nadie, ni pastores ni nada, ¿sí? Mientras usted se mantenga de rodillas, lo que el pueblo de Dios debió haber hecho por ese varón era rogar a Dios que tenga misericordia y que lo perdone, que lo libre. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de enseguida de juzgarle y decir, no, a este de lejitos ya, ¿no es cierto? Están estudiando de la vida de Jimmy Swaggart. Yo lo veía casi todo el tiempo también, justo cuando vivía en el mundo y toda esa cosa. Como usted dice, era una persona que lo seguía miles y miles. Luego también me enteré de lo que usted está conversando, porque yo no he sabido más de la vida. Sí. Si ha muerto o no. ¿Sí se da cuenta? A ese punto llega, mire, porque la palabra, mire cómo se hace evidente la palabra del Señor y real cuando dice el precio, el pago del pecado es muerte, una muerte espiritual. Pero yo le digo una cosa, mis hermanos, no hay santo. La palabra del Señor dice, y hasta él, el Señor Jesucristo, por una parte dice, ni yo soy santo. ¿Sí? No hay santo. O sea, todos somos pecadores, todos tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Mire el ejemplo cuando María Magdalena estaba yendo a hacer apedrear. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Todos estaban listos con sus piedras, todos estaban listos con sus pensamientos, con su manera de juzgar, de criticar, de matar, de despedazar. ¿Sí? Pero el Señor les hizo una reflexión que el Espíritu Santo les sacudió e hizo que cada uno de ellos soltara la piedra cuando le dijo, a ver, de los que están ahí, ¿cuál no tiene pecado? Arroje pues la piedra al que no tiene pecado. Y su conciencia les acusó. ¿Sí? Y vean, no es que esos eran adúlteros, sino que eran pecadores. Y el Señor lo que odia, lo que aborrece es el pecado, mas no el pecador. Y eso es lo que el Señor les hizo ver, y el Señor siempre ha querido que en cada uno de nosotros veamos esa parte. ¿Sí? Esa parte que nosotros no somos ni hemos sido llamados a juzgarle a nadie, sino a levantarle. ¿Sí? Por nuestra condición, ¿sí?, pecaminosa que también tenemos que levantarnos. El adagio también, en la parte de la palabra del Señor también dice, no mires la paja en ojo ajeno, sino mira la vida que tienes en el tuyo. ¿Sí se da cuenta? Se da cuenta de nuestra condición, que tal vez el hermano de pronto por ahí se tomó una cerveza, ¿sí? Pero nosotros andamos en adulterio, en pornografía, en robo, en hurtos, en asesinatos, ¿sí? Pero decimos, él toma. ¿Sí? Entonces dice el Señor, quita de tu vida el adulterio, la pornografía y todo lo que tienes en mano tuyo, ¿sí? Y luego ayuda a tu hermano, ayuda a quitar su paja. Qué hermoso, mis hermanos. Si esto fuera en las iglesias una verdad, las iglesias fueran crecidas y fortalecidas en amor, porque no le vieran al hermano caído y lo fueran pisoteando. El mundo dice, sobre el árbol caído todo el mundo quiere hacerle bien. Y así hicieron de Jimmy Swaggart, lo hicieron de él, lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque todos se creyeron santos, todos se creyeron, ¿no es cierto? Ah, no, él adulterio, yo no. Él hace mentiroso al Señor.
La palabra dice que cuando nosotros negamos, decimos que nosotros somos buenos, que somos santos, estamos equivocados, mis hermanos. Entonces dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí?, entró el sacrificio perfecto por los pecados. Aquí entonces vino, mis hermanos, lo que había hecho Dios, ¿sí?, destinado antes de la fundación del mundo al Cordero, y vino a la tierra para cumplir el asombroso plan de redención del Señor por el derramamiento de su sangre preciosa. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por manifiesto en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Qué precioso, mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue predestinado para hacer este sacrificio en la cruz, ¿sí?, y cumplir con lo que debía ser, ¿sí?, que solo con la muerte del Cordero y con el derramamiento de su sangre, el plan perfecto de redención del pecado de la humanidad, mío y de cada uno de nosotros y del hombre, tenía que ser, ¿sí?, consumido a través de esa sangre preciosa. Jesús no solamente era el Hijo de Dios en carne humana, su nacimiento fue sobrenatural, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? María era pura, no había estado como otro, por lo tanto el Señor tenía que nacer de esta virgen, ¿no es cierto?, de esta mujer, para no tener, ¿no es cierto?, consigo este pecado. Y fue la única, su vida fue la única sin imperfección, y por eso el único sacrificio adecuado, ¿sí?, por la culpa de la humanidad. Este sacrificio sí era aceptable delante de Dios, ¿sí? Mire que no todas las cosas son aceptables delante de Dios. Siempre tiene que haber la sangre de su Hijo sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, si no hemos tomado la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice que el sacerdote, mire el sacerdote cómo era en su vestimenta, todo y siempre me olvido, ya les voy a traer, tengo un cuadro donde está ahí toda la vestimenta del sacerdote. Pero si el sacerdote, ¿sí?, se equivocaba, ¿sí?, si el sacerdote se olvidaba alguna cosita sencilla dentro del moría, inmediatamente moría. No es que Dios le decía, te olvidaste, regresa, porque otra vez no. Entonces dice que a los sacerdotes les amarraban en su pie, ¿sí?, una soga, mientras ellos entraban al tabernáculo. Su vestimenta, los filos de sus vestimentas llevaban unas campanillas. Entonces cada vez que él caminaba hacia un lugar de los muebles, se escuchaban las campanillas. Cuando ya le escuchaban las campanillas, ¿es qué? Obedeció. Ajá. Y no es que el pueblo decía, vamos a ver al sacerdote porque entraron y también, chao, ¿sí?, sino que empezaban a arrastrar el cuerpo del sacerdote y sacarlo del lugar santísimo y esperar un año más hasta que alguien sea consagrado, hasta que alguien sea ungido, hasta que el Señor nuevamente levante, ¿sí?, y ahí nuevamente puesto otro sacerdote para que haga el ritual de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿No es cierto? Es al comienzo nuevamente, mis hermanos, siempre, y por eso está en primer lugar, ¿sí?, la sangre. Hermano, no entendí esa partecita cuando el sacerdote muere. ¿Por qué? Porque no se limpió con la sangre de Cristo. Cualquier fase. Antes de entrar en el tabernáculo, mi hermana,
No es como ahora nosotros de pronto algún mueble o alguna cosa nos olvidamos, ¿sí? Pero antes el sacerdote por lo general la sangre tenía que llevar. Tome en cuenta que la sangre llegaba hasta arriba, hasta el arca. Si el sacerdote de pronto no se lavaba los pies en el lavabo, ¿sí? Solo se lavaba sus manos, se olvidaba y continuaba, ya daba ese paso, ya el sacerdote hasta ahí quedó. ¿Sí? Él tenía que cumplir exactamente todo, por eso es que él era preparado por años. No es que le decían ahorita, como saben, cuando hay guerra, dicen, bueno, ya tiene 20, 22 años, no importa, hay guerra, tome el fusil, vea cómo rastrilla, ya vaya. No, acá tenía que él prepararse justamente y conocer todo el camino y ahora sí podía avanzar. De lo contrario, moría. Y peor si es que no utilizaba el sangre, él tenía que ir rociando por todo esparciendo por todo el tabernáculo la sangre. ¿Sí? Esparciendo. O sea, esto que usted me está explicando, quiere decir que Satanás hace millones de años, antes de la fundación del mundo, ya estaba revelado, ¿verdad? Ya se había revelado. Mira, mi hermano, acá era el cumplimiento que Dios dice que nada inmundo puede entrar en su O presencia. sea, lo que quiero decir es que como Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a esta tierra, quiere decir que Satanás estaba revelado desde muchísimo antes de la fundación del mundo. Satanás se revela, mi hermano, más por su corazón. Él era el ángel de luz, el encargado de la alabanza de Dios. Era precioso, la palabra lo describe ahí, precioso ángel, precioso, lo dice, luz bella. ¿Sí? Pero luz bella, Lucifer, se revela cuando él ve a Dios y le dice, yo también. ¿Sí? Entonces su corazón se envaneció, yo puedo ser igual que Dios. ¿Sí? No es que Dios lo predestinó, sino que Luzbel sí se reveló, por eso es que es el rechazo y Dios lo destituye. ¿Sí? Y cuando lo destituye, él empieza y dice, entonces ahora sí, ¿con qué me voy a vengar? Por eso es que todo el pecado viene con venganza y muerte. Dice, voy a vengarme en su creación, la voy a tentar, la voy a destruir, porque Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Entonces dijo, voy a destruir a eso que hizo Dios por lo que hizo a mí, porque Él lo destituyó, lo botó fuera. Sí, se fue, no se fue, sino se dice que se fue llevando legiones de ángeles, los fue convenciendo, diciendo, vamos nomás, no pasa nada, y se los fue llevando. ¿Sí? Ahí, mi hermana, yo lo que una vez entendí es que a él le destituyó de los cielos y le entregó la tierra. Le dijo, quiere ser dueño porque se le subió el ego. Entonces le dice, ¿quiere ser entonces igual que Dios? Ya, como ya les hizo pecar a los ángeles, le entregó la tierra. Pero en la tierra, en cambio, está el pueblo de Dios. No le puede ocupar, Sí, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ustedes saben, es el príncipe de este mundo y en verdad cuando fue llevado el Señor al desierto y ser tentado, Él le dijo, todas lo que alcanzas a ver, porque les llevó al pináculo, como decir, les llevó al Everest y le dijo, mira, todas las extensiones, todo lo que es de él, o sea, te doy si es que a mí me adoras. Así le dijo Satanás. Mire qué astuto Satanás. Porque verá que el Señor Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches. ¿Sí? Y lo primerito que le tentó, le dijo, ¿no es cierto? Toma un bistec, ¿sí? Toma este asado. ¿Sí? Por eso le dijo, ¿no es cierto? Si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque sabía que estaba ayunando inmediatamente uno, ¿no es cierto? El ayuno, ¿no es cierto? Y corre a la cevichería, se acaba la iglesia, corre al encebollado. Entonces, pero, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, ¿sí? Le dijo, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo dijo, escrito está. Por eso es que, qué maravilloso esto. El otro día, un joven me viene trayendo ya el libro de Mormón, primera vez que veo que oiga, unos nombres extraños, así como aquí dice el apóstol Pedro, unos nombres extraños puestos ahí. ¿Sí? Es un libro escrito por un hombre, ¿sí? Y tergiversada la palabra de Dios completamente. ¿Sí? Yo digo, no, Señor. Aquí tu palabra dice, porque el Señor Jesucristo... Y se siente que es inspirada por el Espíritu Santo estos libros que están, los
66. Porque usted lee la Biblia de los católicos, por ejemplo, Macabeos, usted siente clarito que eso ya no es inspirado por el Señor. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, que dice el Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto?, para enseñar, para corregir, para redarguir. En una jovencita tal vez, por ejemplo, aquí en Salmos 50:10 dice que en verdad, dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, está dando a conocer de que todo es del Señor. Porque en la cruz del Calvario lo venció. Hasta ahí, en la cruz, ahí fue, por eso dijo, consumado es, ahí lo venció. Ahí tenemos la victoria de todo. De todo. Lo que pasa es que justamente ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿sí?, que es la redención. La redención significa rescatar. ¿Sí? Rescatar. Jesucristo dice que fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud que teníamos. Estábamos nosotros esclavos del pecado, mis hermanos. ¿Sí? Y tal vez usted se considere, o haya personas que se consideran buenas. Yo no robo, yo trabajo, me gano mi pan honestamente, no le hago mal a nadie, voy a la iglesia y tantas cosas bonitas, pero esto no le conduce al Señor Jesucristo, ¿sí?, sino le conduce al infierno, porque dice que nosotros debemos reconocer nuestra condición de pecadores, porque nacemos con pecado. Que otra cosa que esté oculto ahí y todavía no se haya revelado, ¿sí? Porque he conocido personas, mis hermanos, amigos, que han estado conversando y al otro día se han suicidado. ¿Sí? Y usted dice, pero ayer conversé con él, estaba lindo, bien todo. ¿Dónde está que estaba aquí? ¿Sí? Y un hombre de unos 40 años, parece, no, enfermedades, simplemente vean. Sí, le conoce, conociéndole al Señor, conociéndole conversando conmigo, vean, el otro día, hay cosas que si uno se queda, o sea. Entonces, pero acá, en verdad, busque el libro de Romanos y va a ver aquí esta parte que queremos entender. El libro de Romanos nos dice lo siguiente, Romanos 3:23. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no dice algunos, aquí no dice pocos, todos pecaron, todos. ¿Sí? El buenito que usted le ve, su generación pudo haber sido traficantes, pudo haber sido asesinos, ya trae una genealogía por ahí escondida. ¿Sí? Esto es lo que nos hace a nosotros siempre, mis hermanos, ser precavidos, ¿sí?, de las cosas, de las amistades que tenemos. Yo he conocido gente que se ha quedado en la calle porque ha confiado en el amigo. No es que mi amigo yo que le preste nomás un cheque, es mi amigo, ya 20 años, le conoces, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Y ese cheque se lo comió. Cuando usted va a buscar al amigo ya no hay ni la casa, no hay el carro, no hay el amigo, y usted va a su cuenta, ya no hay plata. Y lo dejó embarcado. Yo he conocido, vean, casos terribles. En el único que sí confiamos en el fiel y justo es en el Señor Jesucristo. Confiamos en que en la redención que el Señor ha hecho, que nos ha rescatado de este mundo, del pecado de este mundo, ¿sí?, de la esclavitud que estábamos, y nos ha hecho libres, ¿sí? Y al hacernos libres, el Señor Jesucristo tenía él que pagar un precio. Vean, alguien me explicó y me dijo, es como nosotros fuimos como un vehículo al cual había que pagar un precio, y ese precio se lo vendía al mejor postor. Y habían precios altos, precios bajos, ¿sí?, pero uno solo sobrepasó la oferta de todos, porque el enemigo no nos quería soltar. ¿Por qué piensa que prácticamente lo despedazó al Señor Jesucristo? ¿Sí? Porque si él sabía que ya lo apresaron y ahora sí iba a la cruz, y le dijo ya, él lo trató de detener a base de
cortar todo su cuerpo, de hacerlo sufrir, de hacerlo padecer, de hacer ver que sus apóstoles, sus discípulos lo abandonaban, de que su padre lo abandone, ¿sí? En la cruz, de ver que su pueblo, ese mismo pueblo que un día le recibía con palmas y abrazos y algarabía, ese mismo pueblo lo estaba crucificando, lo quiso detener a toda costa. El enemigo sabía que no quería que él llegue a la cruz, ¿sí? Y en la cruz le puso a dos, entre dos, imagínense, le puso entre dos, aún así, para que también lo torturen. Porque el uno le decía, ¿se acuerda lo que dijo? Si eres el Hijo de Dios, bájate pues y destruyelos, bájate. Sí, lo seguía tentando, después de haberlo cortado todo su cuerpo, no tenía. Por eso, vea, yo le digo una cosa, el enemigo de sus almas, de nuestras almas, no tiene compasión de nosotros. Si nosotros nos descuidamos, nos despedaza, mis hermanos, nos despedaza, nos hace, como dice, añicos. ¿Sí? Miren, cuando Dios retiró su protección a Job, ¿acaso le dio dolor de muela? Un fuerte dolor de muela, ¿quién se aguanta? Yo me acuerdo una vez de niño a los 10 años, me voy y el doctor ha estado medio chupín, y yo digo, bueno, pues no, dice, fresco, yo le hago nomás. Me cansa, pero me cansa con anestesia, me ha tocado el nervio. Cuando usted está con anestesia, ¿no? Me voy ya 4 de la tarde a la casa, a las 8 de la noche ya me moría, ya quería coger un playo y jalarme la esta, porque ya así el dolor hasta el ojo, el oído, todo le duele, ¿sí? Y eso vea, es suficiente para una persona ya hacerle calma. ¿Usted cree que el día del arrebatamiento, cuando alguien le venga a usted al usted va a soportar que le torturen a usted para que usted diga, no, sáqueme nomás la uña, yo no voy a resistir del Señor? Ay, Señor Jesús. Entonces, miren, mis hermanos, me mandó a Job una peste, una sarna, dice que desde la punta del pie hasta su cabeza, que tenía que rascarse con un tiesto. ¿Usted sabe lo que es tiesto? Es como una tela. Con eso tenía que restregarse. ¿Sabe lo que eso hacía? Aparte que le restregaba lo lastimaba más. El Señor Jesucristo pagó, ese es el precio, mis hermanos, por estar aquí, ese es el precio. Así que el precio, dijo el Señor Jesucristo, yo lo pago. Es alto el precio. Y el Señor tuvo temor. En el huerto de Getsemaní, cuando les dijo a sus discípulos, oren, la hora ha llegado, oren. ¿Sí? Se regresó y los encontró dormidos. ¿No habéis podido velar una hora? ¿Sí? Nuevamente se fue. Y ahí el Señor exclamó con su temor del cuerpo humano. Y por eso dicen, el Señor soportó esto en carne, mis hermanos, en cuerpo humano. Y le dijo al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Sí? No me lleves, Señor, me va a doler. Pero dijo después, ¿no es cierto? Pero se haga tu voluntad y no la mía. Dice que Dios envió un ángel para que le fortalezca. Tanta poderosa era la oración del Señor Jesucristo, que dice que su sudor eran gotas grandes de sangre. Así de poderosa era la oración, ¿sí? Por el clamor, por lo que él estaba sintiendo, por lo que sabía que iba a venir. Entonces, mis hermanos, ese es el precio con el que nos rescató. Por eso es que nosotros, mis hermanos, no debemos pecar deliberadamente. Nosotros debemos tener una lucha y tener siempre conscientes de esto. Aunque vean, yo le digo una cosa, seguimos pecando, seguimos haciendo lo malo, seguimos siempre revolcándonos nuevamente en el cielo, volviendo al vómito, así mis hermanos, y nuevamente sí, el Señor nos sigue limpiando, nuevamente el Señor nos sigue perdonando, porque el Señor dice, ¿no es cierto? Yo pagué el precio por esto, yo pagué ese precio. En Ezequiel, busque el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel 18:20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá.
El costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del Hijo perfecto de Dios. Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar. O sea, mis hermanos, nosotros somos culpables. Nosotros fuimos los que debíamos ser sentenciados, nosotros fuimos los que debíamos ser crucificados, los que nosotros debíamos ser flagelados nosotros. Pero el Señor Jesucristo se apiadó, tuvo misericordia y dijo no, ¿sí? Porque yo vengo a cubrir todos vuestros pecados, ¿sí? Y a quitarlos y hacerlos libres, ¿sí? Ya no esclavos. Por eso es que cuando una persona entra en el conocimiento de que es libre, ¿sí? Puede decirle al alcohol, a la droga, al robo, a la mentira, al engaño, al ya no soy, ¿sí? Esclavo de eso. Y renuncio. Y el Espíritu Santo le llena. Y usted vea, apartado de todo eso, apartado, consumido de todo eso. Cuando usted toma esto como una realidad, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y recibido el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en libertad de la obediencia al Padre. Porque verá, ahora somos liberados. Pero una vez liberados nosotros tenemos que ser obedientes, agradecidos, no hijos desagradecidos. Usted ha visto, ya hay casos, mis hermanos, que hijos se van y nunca más se acuerdan de los papás. Los abandonan, ¿sí? O cuando inmediatamente quieren es un asilo, deshacerse de los padres. Nosotros debemos ser agradecidos, mis hermanos, todos los días, no solo el domingo, todos los días de nuestra vida, ser agradecidos con el Señor por lo que hizo. ¿Sabe por qué a veces nosotros no somos agradecidos? Porque no vemos, somos como Tomás, ver para creer. Les decimos esta palabra 20, 30 veces, nada. Yo le vuelvo a repetir. Una vez alguien me dijo, hermano, si Dios nos permitiera por un minuto ver cuando al Señor Jesucristo lo utilizaron a azotar, a flagelar, que solo nos permita ver, o sea, una realidad de Él, ¿sí? Dice que toda nuestra vida viviéramos postrados, arrodillados, no pudiéramos ni siquiera levantar la cabeza, ¿sí? Porque lo que le hicieron, mis hermanos, usted ha visto a veces no es que les amarraron, les mataron, les torturaron, ustedes, sí, está tremendo. Pero otra cosa es al Hijo de Dios, al Santo, porque Él no tuvo, mis hermanos, pecado, porque Él nunca hizo nada malo. Él lo que quiso es que todo su pueblo les reconozca, pero no les reconoció. Ese mismo pueblo lo crucificó, porque eso era necesario, tenía que cumplirse, mis hermanos, para que la obra redentora se cumpliese. Si el Señor Jesucristo no iba a la cruz, no moría en la cruz, nosotros no estábamos a donde corro yo aquí. Y este evangelio tampoco hubiese sido predicado. Pero tenía que cumplirse también por el perdón. ¿Sí? El perdón, la mayoría de personas tiene la idea que el Señor las perdona con solo pedírselo. ¿Sí? Verá que aquí hay una parte primero. Pero lo que tiene que entender es que la base del perdón no es la petición, sino el pago que Cristo hizo de su deuda. Nosotros éramos pecadores. Nosotros teníamos una deuda que pagar. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo dijo, presta tu deuda, presta tu deuda, presta tu deuda. ¿Sí? Yo la endoso en mi vida. ¿Sí? Y ahora sí le dijo, Padre, ¿sí? Voy a pagar esa deuda de ellos, ¿sí? Porque ellos no tienen con qué pagar. Pero yo sí, con mi vida, con mi sangre, yo los voy a perdonar. Para que a través de mi sangre tú los veas a ellos como nuevos. Por eso es que alguien dijo una vez, un pastor dijo, mi hermano, Dios dice que a veces no nos quería ni ver, porque estábamos sucios, contaminados, ¿sí? Llenos de pecado, de maldad. Dice que Dios ni quería regresar a ver a la tierra. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice, Padre, espérame un rato, yo voy a hacer algo, ¿sí? Yo voy a hacer por ellos algo precioso. Dice que Él fue, ¿no es cierto?, derramó de su sangre, entregó su vida y regresó al Padre. Una vez que regresó al Padre, ¿sí?, le dice, Padre, ahora quiero que los veas
Dice, no quiero verlos, porque están sucios. Dice, no, porque yo he derramado de mi sangre, yo los he lavado, los he perdonado, ahora velos. ¿Sí? Y dice que Dios regresó a ver, dice, vio todo eso blanco, lindo, y dice, hijo, ¿qué has hecho? Qué precioso trabajo que has hecho. Qué lindo verles a mis hijos limpios de pecado. ¿Sí? Eso es lo que hace la sangre. La sangre es poderosa, mi hermano. Si usted no le cree en el poder de la sangre, sí, es usted, estamos viviendo a medias, ¿no? Usted tiene que creer en el poder de la palabra, en el poder del nombre, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la sangre, hermano. ¿Sí? En esto hay poder, y si usted, verdad, dice, Señor, yo cubro mi hogar, a mis hijos, mi trabajo, Señor, que tu sangre preciosa, así, no le toque, en verdad, el enemigo huye, pasa sobre usted, no le toca, no le ve, él no resiste la sangre. ¿Sí? No resiste la sangre porque sabe que es la sangre que lo venció. Amén. Él ve esa sangre y dice, esa sangre es solemne. ¿Sí? No llega, mi hermano. ¿Sí? No llega a su vida. Pero, ¿no es cierto? El Señor nos ha perdonado. Su santidad no le impide pasar por alto el pecado, tiene que ser castigado. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Solo con la muerte, dice, victimaria del perfecto Hijo de Dios, tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y con arrepentimiento. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí? Usted tiene que creer en que la sangre del Señor limpia, quita y perdona. ¿Sí? Usted tiene que creer. Efesios, busque el libro de Efesios. El libro de Efesios 1:7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos, no es cierto? El perdón en la sangre. En la sangre, mis hermanos, en la sangre. ¿Sí? No hay nada que podamos hacer para ganarnos su perdón. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque no podríamos pagar nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros, mis hermanos. Sin su mediación no tenemos ninguna esperanza de perdón. Así que la sangre, ¿sí?, nos limpia, la sangre nos perdona, la sangre nos justifica, mis hermanos. La ira de Dios iba a venir sobre toda la humanidad. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? La copa de iniquidad, dice que Dios tiene una copa, mis hermanos, de iniquidad, que constantemente con nuestros pecados y el pecado del mundo se va llenando de gota en gota. Pero dice un momento que cae la última gota, hermano, ¿sí?, y de la copa rojo se desborda. Ahí es cuando dice, viene la ira de Dios. ¿Sí? Y Dios dice, hasta aquí nomás. Y cuando Dios dice hasta aquí nomás, ya no le para nadie. Ni Abraham, el padre de la fe, que le dijo, no, Señor, no destruyas, por favor. Tendencia de haber unitos que otros justos. Nada. ¿Sí? No hay ni uno. ¿Y qué hizo Dios? Destruir. Solo dijo no. Y nosotros íbamos a ser destruidos igual. Pero el Señor Jesucristo se interpuso, ¿sí?, entre los juicios de Dios y nosotros. ¿Sí? Dios también dijo, yo estos los voy a morir. ¿Sí? No entiende, no, sí. Pero un día cada uno de nosotros en diferentes lugares, alguien nos habló de Cristo Jesús. Y nuestro corazón empezó a latir. Y nuestro entendimiento se empezó a expandir y empezamos a entender las maravillas de su palabra y le empezamos a creer. Ahí, cuando usamos la sangre del Señor, ¿sí?, y el juicio de Dios ya no vino sobre nosotros, porque cubiertos estamos con la sangre de su Hijo. Y lo que más ama el Padre es a su Hijo. O usted no ama a sus hijos, ¿sí? Pero la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo está sobre nosotros todos los días. Yo no puedo decir solo esta mañana, ya mañana me olvido. Yo en esta mañana, de pronto más tarde, puedo pecar, pero aún tengo la sangre del Señor. Y sí, Señor, pero aquí hay algo práctico, algo esencial que dice arrepentimiento. Y aquí hablamos de un genuino arrepentimiento
para no pisotear la sangre de Cristo. Porque muchas veces las personas, piensan que de pronto sí, peco y me lavo, sí, pero ¿por qué estoy pecando sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente, no lo vuelve a hacer nunca más. Y el arrepentimiento tiene que venir del corazón. Porque dice el Señor que Él no despreciará un corazón contrito y humillado que se acerca a Dios y le dice: Padre, he pecado contra ti, ya no quiero más, nunca más, Señor, volver a hacer esto. Sí. El Señor ve y dice: esto es el corazón, pues, listo. Ya usted se levanta y dice: ya no, ni más. ¿Sí? Vamos a saltar un banco, no, lo que yo ya soy de Cristo. Pero si hay plata, no, facilito, no, yo ya soy de Cristo. No, porque el Señor, ojo, ¿no?, que puede convertir a homosexuales, a drogadictos, asesinos, al que quiera tener misericordia. Porque el Señor dice: yo tendré misericordia del que yo quiera, no del que ustedes digan. Porque a nosotros quisiéramos estar, no, ese bonito, y si es linda esa vecina, Señor, transforma. Pero le vemos al fumador, al vendedor de marihuana, hace que se lo cargue el diablo. ¿No es cierto? El Señor dice: a ese que dices que se lo cargue el diablo, a ese yo lo voy a hacer predicador y te va a quitar el puesto. ¿Sí? Eso hizo con Pablo. Pablo creía que le hacía un favor a Dios matando cristianos. Pablito cortaba cabezas por la ley. Él no sabía que era por la gracia. Él no sabía que Dios iba a transformar su vida y iba a despojar de todo. Quítate tu hebreo de hebreos, quítate tus leyes, ¿sí? Ahora yo te voy a llevar por donde debes caminar. Pablo obediente, hasta que le cortaron la cabeza a Pablo. Pero Pablo le cortaron la cabeza cuando él dijo: he terminado la carrera. Todo lo que le había dicho Dios que haga, Pablo lo hizo, como el Señor Jesucristo. Todo lo que le encomendó el Padre, le dijo el Padre: hasta que estés en la cruz y en la cruz mueras, hasta ahí estás y tienes que cumplirlo todo. Por eso dice que él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pablo fue obediente hasta muerte, hasta que le cortaron la cabeza, fue obediente. Y el Señor quiere que nosotros también seamos obedientes, igual, hasta cuando moramos. Obedientes. Obedientes, mis hermanos, a las cosas que el Señor nos ha dado. No somos esclavos, mis hermanos, comprendamos eso, entendamos eso, que ya no somos esclavos, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No le pertenecemos al mundo, hermano. ¿Sí? Pueden haber fiestas, algarabías, invitaciones de familia, pues pierdo a la familia, pero no pierdo a Cristo. Puedo perderlo todo. Pablo decía: todo lo tomo y lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Todo. Sus bienes, su familia, todo. No habla ahí de su hermano, no habla de su mamá. Él dice: todo, chao, nos vemos. Dios me ha dicho que tengo una carrera que culminar, pues hasta esa carrera, hasta culminar, yo voy. El que me sigue, el que no, chao. Ti más amado, dice, más el mundo, y me ha dejado, me ha abandonado. Pero por sobre todas las cosas, el Señor nunca se ha apartado de mí. ¿Sí? Pablo decía, yo le digo, hermano, todos pueden irse de su vida, todos, menos el Señor. Haga del Señor su compañero, su confidente, ¿sí? su amigo, su confesor, todo con él. No vaya, no confíe en el hombre. ¿Sí? Todas las cosas que usted quiere cambiar de su vida, no vaya donde el hombre, vaya donde el Señor. Porque el hombre sabe lo que hace cuando usted le comenta alguna cosa suya personal. El diablo, no sabes lo que me conversó, hermano. Después del otro, hasta que llega a la vecina, a la que si es lengua viva, como dicen, ¿no? Esa le acabó el testimonio de Dios. ¿Sí? Le hizo lengua. ¿Por qué? Por ir donde no debe ir. Nosotros tenemos un justo juez, fiel y justo, es el Señor Jesucristo.
que donde nosotros nos postremos, Él nos dice, quiero un altar, que le hagas ahí un altar con oro, ¿sí? Ahí en tu aposento, cierra la puerta, conversa conmigo, yo soy real, yo te escucho, todo lo que tú me quieres decir, todo lo que me quieres conversa. Ahí es cuando viene, mis hermanas, el derramamiento, dice, derramemos nuestro corazón delante de Él. Por eso el mundo vive ciego, porque el mundo necesita ver una imagen. Ve la imagen, ahí sí la Virgen María, una vela, dos velas, trae el camión de velas, ¿sí? Los papeles y las estas le ponen ahí a la estatua, y ahí la están, ¿no es cierto?, de rodillas, le lloran y le tocan, ¿sí? Ve. Y esa estatua no hace nada, hermano. Esa estatua es muda, ciega y sorda como Shakir. Sorda, ciega y muda. Así es, esas estatuas. No hacen nada. Puede pasar, si usted vea, hasta los 80 años de rodillas delante de ese Señor, no le veo que no le va a hacer nada. ¿Sí? Pero pase, sí, minutos, pase un tiempo con el Señor y va a ver la diferencia. Va a ver cómo el Señor abre puertas. Vea esta mañana, mi Señor. Yo le digo una cosa, no hay otro más que el Señor. No hay, ya pasaron otras personas trotando ahí, calentando el ni se inmutaron, mejor me quedaba viendo medios bravos. Yo dije, y ahora abro la puerta, yo que me voy a bajar, de los dos jóvenes, salga. Yo ni siquiera tuve que decir, vea, yo bajé y dije, Señor, yo le pido al policía que me deje salir y parqueo más adelante. ¿Sí? Es que el Señor sabía que tenía que venir. ¿Sí? Así es el Señor, fiel y justo, con las cosas que Él sabe que son buenas para mí. Si sabía que me iba al partido, no sé, Liga Barcelona, me ponía 20 chapas ahí. No sale, de paso, licencia, pico y placa me aplicaban. No sale, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos da las cosas que sabe que nos va a hacer mal, siempre nos va a estar bendiciendo, mis hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos. Amén. Vamos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, a darle gracias por lo que hizo el Señor en la cruz. Gracias por esa sangre preciosa, Señor. Gracias por los diezmos, ofrendas, mis hermanos. En verdad el Señor es bueno, la situación va cambiando. ¿Sí? Antes de estos diezmos, de estas ofrendas, mis hermanos, en verdad, más se iba en tinta y en papel, ¿sí? que poner el valor. Pero ahora, gracias al Señor, mis hermanos, estamos teniendo esta bendición. Y vean, mis hermanos, esto se irá recaudando no sé qué tiempo y no sé con qué motivo el Señor tiene esto, ¿sí? Porque va cubriendo todos los gastos. Nosotros no somos una iglesia que tiene gastos excesivos, ni pagamos transporte, ni nada, aunque cuando nos trasladamos a la iglesia central, pero más vamos a ir teniendo, con algún propósito el Señor nos ha puesto eso, sí, créalo, mi hermano. Sí, con algún propósito el Señor siempre pone algo, el Señor nos ha de poner a futuro y hemos de poder utilizar estos fondos. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Pedimos en esta mañana, Señor, que cada corazón alegre, Señor, cada corazón agradecido, Señor, traiga sus diezmos y sus ofrendas, Señor, a la alforiza, viendo, Señor, que tú nos devolverás, Señor, al 30, al 60 y al 100% y aún más, Señor, porque tu palabra dice hasta que sobre y abunde, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, yo creo, Señor, en tu palabra, yo creo en ti, Señor. Gracias por habernos traído esta mañana, Señor, habernos reunido, Señor, como cuerpo de Cristo y saber, Señor, que tu santa palabra, Señor, es más viva y eficaz, Señor, que espada de doble filo, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, tu sangre preciosa, Señor, nos ha perdonado, Señor, nos ha libertado, Señor, nos ha redarguido, Señor, el Espíritu Santo en esta mañana, Señor, sobre toda cosa mala que hemos estado haciendo, Señor. Perdónanos, Señor, y perdona a las personas, Señor, que nos hacen daño. Perdona a las personas que nos lastiman, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, porque ellos no saben a quién, Señor, se están enfrentando, Señor. Porque tu palabra dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Gracias te damos, te pedimos por nuestros enemigos, Señor,
Por ello, Señor, oramos en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos traigas, que cambies sus corazones, Señor. Según sea cuál fue tu preciosa voluntad con ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Por cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos, Señor, con todas estas bendiciones a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.